Enseguida, pues vamos a darle paso al doctor Manuel Pacheco. Manuel es internista, neumólogo, es magíster en hipertensión pulmonar. Tiene un currículo bastante amplio, pero quisiera destacar que en el momento es director del posgrado de medicina interna de la Universidad Tecnológica de Pereira. Fue director recientemente del Departamento de Tabaquismo en la Asociación Latinoamericana del Tórax y es director de la Clínica de Cesación de Tabaco de Respiremos, la unidad neumológica en Pereira. Bienvenido, pienso que no podemos hablar de EPOC y dejar abandonada la epidemia del tabaquismo y todas sus enfermedades relacionadas. Entonces, pues creo que tú eres una persona que ha destacado en el país por tus publicaciones en ámbitos locales e internacionales, incluso en temas de cabildeo en relación a este problema de salud pública. Entonces, nadie mejor que tú para hablarnos del tema. Bienvenido y muchas gracias por aceptar participar. Bueno, nuevamente muchísimas gracias de verdad por la invitación. Digamos, cuando uno lo invitan a un evento de estos y más en la Fundación Neumológica, pues realmente es un orgullo y un honor poder participar. Y además poder hablar sobre este tema, que es un tema tan sensible y tan importante como el componente de el tabaquismo. Nuevamente, gracias por la invitación. Entonces, digamos que si empezamos a discutir sobre este elemento, eh, yo quería empezar hablando un poquito de una introducción y unos puntos específicos que tengo para tocar con ustedes. Y una pregunta que digamos uno diría, pero esa pregunta, ¿de dónde sale? Si esa pregunta debería ser casi que natural. ¿Por qué cesación en EPOC? Y se las traigo, obviamente la respuesta es evidente, pero resulta que no es raro que a veces algunos pacientes, y voy a confesarlo también, a veces algunos colegas te pregunten, pero si ya el paciente está fumando, si ya tiene EPOC, pues dejémoslo tranquilo, ya pasó lo que tenía que pasar. Entonces, son algunos puntos en los que probablemente vale la pena que conversemos un ratico y voy a empezar con un componente que tiene que ver con la introducción y es lo que ocurre en este fenómeno de lo que todos conocemos, de lo que hace el cigarrillo en el pulmón, solamente unas pequeñas partes de lo que conocemos de lo que hace el cigarrillo en el pulmón. El fenómeno de la inflamación con la activación o la disregulación entre neutrófilos, macrófagos, linfocitos, favoreciendo respuesta inflamatoria, radicales libres, desequilibrio proteasas antiproteasas, daño estructural, el daño epitelial directo con la metaplasia de células caliciformes, la remodelación de las vías aéreas, la disfunción del macrófago que afecta de alguna forma la fagocitosis y vamos encontrando también algunas de las respuestas a lo que nos comentó el doctor Awad, a quien le envío un saludo muy especial, cuando nos hablaba de micobacterias no tuberculosas y la respuesta en este paciente específico, la alteración del desequilibrio de las células T y esa facilidad para sobreinfecciones y patógenos oportunistas dentro de las muchas cosas que sabemos que ocurren en la génesis de la época. Entonces, cuando uno empieza a mirar por qué, pues una de las principales preguntas es, bueno, yo tengo que tratar de eliminar todos estos factores porque definitivamente no solamente es la aparición de la enfermedad, sino la evolución de la enfermedad. Y cómo yo puedo tratar de, controlando el cigarrillo, probablemente modificar estos elementos que los estamos conociendo. ¿Y qué tenemos hoy en día? Bueno, yo les quiero decir de manera categórica y alegre que la cesación del tabaco no se ha estancado. Algunos creemos que eso quedó ahí y que eso no hay más. Y tengo para fortuna decirles que la cesación del tabaco no se ha estancado y por el contrario viene un fenómeno de una evolución muy interesante. Y ese fenómeno de evolución muy interesante tiene que ver probablemente con lo que estamos viendo de desarrollo en
tecnologías, intervenciones de inteligencia artificial y aplicaciones móviles. Y además siguen apareciendo nuevos documentos. Les traigo algunos. Este primero que ven acá habla sobre las recomendaciones de manejo del Grupo de Canadá para cesación del tabaco en Canadá. Esto es de este año. Esta es la guía actual de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco 2024. Y este es un artículo de reflexión muy interesante en New England Journal de este año, hablando sobre la contribución de las estrategias digitales para el tabaco y el control del tabaco. Entonces tenemos todavía material muy interesante y creo que se nos vendrá una revolución con las nuevas tecnologías para abordar a nuestros pacientes fumadores. Y empecemos, quiero empezar un poquito, mostrarles algo de tecnología e inteligencia artificial. Eh, Creo que acá, espérense, voy a salir un segundo y debo volver a entrar. Listo, muy bien. Espero que puedan ver este video. Muy bien, supongo que lo alcanzaron a ver. Eh, Eso es lo que se viene en el futuro. Nuevas herramientas tecnológicas que nos empiecen a ayudar y aportar en la construcción de los pacientes. Por ejemplo, creo que todos están familiarizados con una técnica que utilizamos en cesación del tabaco, que es el diario del fumador. Los pacientes a veces no identifican a veces el nivel de cigarrillo que están consumiendo. Lo hacen de forma automática, fuman en automático. Entonces a veces les decimos que lleven un diario, que anoten la hora y por qué estaba fumando. Y al final del día haga un análisis de qué fue lo que pasó. Pues resulta que eso ya lo hace automático. La persona empieza a fumar y de una vez le va detectando, le dice dónde estaba, a qué hora, cuánto tiempo probablemente se demoró y empieza a generarle datos al paciente y también al tratante con el objetivo de que podamos entender qué está pasando. No, estoy fumando más en estas horas, y empieza usted a poder construir un desarrollo de un mapa casi que en tiempo real. Entonces vienen muchos desarrollos de tecnología y de intervenciones y de innovación en el manejo del paciente fumador. La OPS también viene trabajando y está Sara, que es un recurso digital que ayuda a dejar de fumar. Es una especie de chatbot. Usted empieza a hacer interacción con Sara, inclusive le puede hablar, le puede escribir, le puede preguntar y ella le va dando unas respuestas motivacionales, pero es más tipo chatbot. Igual es funcional, lo podemos utilizar y lo podemos recomendar en nuestros pacientes. Y este es Stop Tabaco, que es directamente del celular. Ahí está disponible en App y en Google. Dejo una clara declaración de conflicto de intereses. No participo ni tengo acciones en ninguna de las que les estoy mostrando. Es simplemente que veamos cómo se ha venido transformando y desarrollando el componente de la cesación del tabaco. Esto va creciendo y esto era lo que teníamos en cuanto a intervenciones en tecnología para controlar o hablar sobre la intervención del control del tabaco, pero mire esto hoy en día cómo va creciendo. Una cantidad de redes y de interconexiones que se han venido desarrollando en diferentes operadores, software, aplicaciones, machine learning, para construir elementos o máquinas que puedan ayudarle mucho más al fumador a ir tomando la decisión de dejar de fumar.
probablemente más información y más compañía directa. Lo que sí tengo que también comentarles es que ha habido varias publicaciones relacionando la efectividad de estas y realmente la verdadera efectividad o cuando logran un mejor desempeño es cuando están acompañadas por la clínica de cesación del tabaco o un tratante con orientación en control del tabaco. Porque darle la aplicación sola al señor para que empiece a hacerlo resulta que no muestra tan efectivo como si detrás hay un equipo o por lo menos un profesional de salud orientando lo que va mostrando el espacio. Y ahí, cuando se hace de manera conjunta, es cuando mejor obtenemos los resultados. Entonces yo creo que ahí debemos trabajar en eso. Pero ¿qué ha venido ocurriendo? Los famosos cigarrillos electrónicos, unos dispositivos que realmente demostraron que no servían para dejar de fumar, lo cual lo sabíamos hace mucho tiempo, pero nos empezaron después a cambiar el discurso, es en cuenta que ya las tabacaleras y las empresas que promocionan esto ya no hablan de cesación o de dejar de fumar con esto, hablan de la famosa frase de reducción de daño, lo cual todas las sociedades científicas respetables a nivel global no lo han aceptado. No lo acepta OMS, no lo acepta ERS, ATS y ni ALAT, mucho menos. Hemos tenido varios comunicados desde ALAT en conjunto con las sociedades científicas, porque realmente una sustancia que mantenga unos productos químicos que puede tener menor concentración, pero lo suficiente como para hacer daño, no se puede considerar una sustancia de bajo riesgo. Tenemos muchos problemas. Y la pregunta es ahora, ¿será que los cigarrillos electrónicos también producen EPOC? Porque la evidencia claramente la tenemos en el tabaco convencional. Entonces, como íbamos a hablar de POC y cigarrillo, pues era importante entender esto. Y rápidamente, aquí hay varias series. Esta es una serie modelo experimental, donde revisaron unos grupos de murinos de exposición al vapor, que realmente es un aerosol porque tiene sustancias químicas. Y se encontró aumento de la hiperreactividad de las vías respiratorias, agrandamiento del espacio aéreo, liberación de citoquinas, proteasas, ¿no se les hace muy parecido a lo que ya sabemos? Pues claro que se hace muy parecido y realmente el fenómeno pulmonar empieza a darse de la misma manera. Y este es un elemento bien interesante, este es del Journal de Public Health, cuando ellos evaluaron la relación entre cigarrillo electrónico y enfermedad obstructiva en pacientes sin asma en Estados Unidos. Mire el número, más de 170.000 personas, creo que es un número muy importante y excluyeron pacientes con asma. Analizaron la asociación entre cigarrillo electrónico y EPOC controlado por los elementos que tuvieran los pacientes. ¿Qué encontraron? Que en el uso de cigarrillo electrónico había una asociación significativa con un mayor riesgo de POC, inclusive al controlar los variables. Y mire que aquí tenemos los usuarios diarios de cigarrillo electrónico con un OR de 1.53, diarios o ocasionales. Entonces, digamos que la evidencia va apuntando hacia allá y este, que quería mirar el impacto electrónico del cigarrillo electrónico en estos pacientes con síntomas y EPOC, en pacientes chinos, evaluaron la asociación de estos dos componentes y mire que aquí hicieron 5 años de seguimiento muy interesante, más de 10.000 pacientes hicieron regresión logística. Si usted evalúa los síntomas respiratorios y la presencia de POC, pues hay una clara tendencia y algunos valores efectivamente con evidencia sistemática. Mucho cuidado con los usos duales, aquellos que se quedan usando cigarrillo electrónico y cigarrillo normal para la aparición de síntomas respiratorios y de EPOC. De suerte que cuando ellos revisan los datos finales, encontraron que los usuarios de cigarrillo electrónico tenían un mayor riesgo de desarrollar síntomas respiratorios, inclusive después de 5 años de seguimiento, con unos ORs superiores a la unidad. Cuando estamos mirando entonces toda la compilación de estos elementos que supuestamente son de bajo riesgo, finalmente encontramos, y esto lo publicamos en Annals de American Thoracic, todos los riesgos que teníamos y encontramos clara evidencia de riesgo cardiovascular, cáncer, fracaso en abandono del tabaco, recaídas, mayor uso dual con riesgo, pero lo más relacionado con nuestra conferencia, enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Así que creo que todos lo han visto, ya saben que está el Gol 2026, empezó a circular, pues claramente ya dentro del Gol 2026 incluyen como una de las génesis u orígenes de EPOC la presencia de vapeadores o cigarrillos electrónicos. Entonces, el camino, porque algunos escenarios dicen cesación del tabaco, cigarrillo electrónico, no es real, no funciona, produce daños y por el contrario, el uso de cigarrillo electrónico es un factor de riesgo para desarrollar EPOC. No aplica en ese escenario. Entonces, el otro punto que uno debería preguntarse es, bueno, pero es que yo fumo poquito, yo fumo poquito, a mí EPOC no me va a dar. Y recuerdo la frase célebre esa que no hay cantidad segura para fumar. Pero alguien puede decir, pero es que EPOC requiere mucha exposición. Y yo creo que este estudio, que es relativamente reciente, 2024, European Respiratory Journal, nos sentó realmente los puntos y nos dijo, mire, hacia haya baja exposición, analice los riesgos. Ellos siguieron fumadores adultos sin obstrucción pulmonar en un grupo de Copenhague y hicieron la evaluación posteriormente con el estándar que tenemos, relación BF1 capacidad vital forzada, y lo siguieron por 5 años según tabaquismo basal para mirar cuáles desarrollaban o cuáles no desarrollaban. Entonces tenían más o menos 6.000 pacientes que eran no obstructivos en el momento, los siguieron eh, y de esos 1.700 desarrollaron EPOC. Pero mire lo interesante de esto. 23% de los que lo desarrollaron eran fumadores de menos de 10 paquetes año. Generalmente creo que la mayoría del mundo, la literatura nos habla de más de 30 paquetes año, factor de riesgo, eso lo hemos venido modificando, pero dése cuenta que este grupo, un número que no es despreciable, 23% de las personas hacían EPOC, se obstruían fumando menos de 10 paquetes año. Definitivamente no hay cantidad segura de fumar y sí existe aparición de POC aún con baja carga de cigarrillo. Por eso la cesación del tabaco es para todo el mundo. No, doctor, yo me fumo 2, 3 cigarrillitos todos los días nomás. No importa, tenemos que apuntarle como meta y como objetivo a eso. Perdón un segundo. Listo. Entonces debemos trabajar en esa línea con todo el mundo la cesación del tabaco. Volvíamos a hablar hace un rato, lo pregunté al principio. ¿Valdrá la pena decirle al señor con EPOC que no fume? Pues ya tiene la enfermedad instaurada. ¿Qué puede pasar? Hablamos un poquito de todos los impactos generales que produce el cigarrillo, pero en su enfermedad puede haber diferencias. Y creo que este estudio también nos muestra eso, si el EPOC y el estatus del fumador tiene alguna relación o no, y si es diferente ser EPOC con fumador activo o EPOC en un no fumador. También un estudio de Dinamarca muy interesante, vieron unas variables generales en eso. Mire, 49.000 pacientes, casi 50.000 pacientes, 60 fumadores, 36 fumadores activos. ¿Qué encontraron en los expuestos, en los fumadores? Mayor riesgo de mortalidad cuando ellos lo miraban. El no fumador tenía menor disnea y EPOC menos leve, o más leve, perdón. El expuesto tenía mayor disnea, función pulmonar más comprometida. De esta forma, entonces, entendemos que parece que seguir fumando genera una enfermedad más grande. Esto digamos que es más o menos lógico, pero ya está soportado con base y con un estudio. ¿Habrá alteraciones en la respuesta farmacológica? ¿Será que los tratamientos funcionan diferente? Pues mire, en los fumadores activos, por ejemplo, los que reciben acitromicina, como por ejemplo intervenciones como esa, como la acitromicina, en el fumador activo parece que no tiene un impacto tan significativo como en el antiguo fumador. Y cuando usted mira, por ejemplo, el impacto de los corticoides, esto es en Summit, la disminución de las exacerbaciones es 36% en antiguos fumadores versus que es del 19% en los activos. Entonces, parece que el impacto del corticoide es mucho mejor si yo he dejado de fumar. Y mire lo que ocurre en la combinación con lava-lava, estos de Impact. La combinación es la disminución de la exacerbación 30% aquí y 14% acá. Entonces sí, parece que la respuesta de los tratamientos también es menor en el que sigue fumando. Entonces a veces, no, es que mi paciente no ha mejorado y ya lo tengo con triple y ya me voy a ir avanzando. De pronto lo que le falta definitivamente es dejar de fumar.
Y sabemos que las estrategias de tratamiento implican cesación del tabaco. Entonces es claro que ahí tenemos que intervenirlo y entonces aquí cuando nos dicen si hay unos fenotipos específicos y si hay un fenotipo del fumador activo con EPOC, pareciera que si hay una diferencia en estos grupos en cuanto a respuestas a tratamientos, también respuestas clínicas y función pulmonar, como lo vimos. Entonces, cuando miramos entonces la eficacia de algunos medicamentos, en este caso corticoides inhalados, recordemos que muchos de ellos son exacerbadores recurrentes. Miramos la serie de estudios, algunos con unos sesgos, pero la mayoría muy equilibrados, nos damos cuenta que los fumadores activos y los que fuman más de 30 paquetes tuvieron una mayor caída del BEF1 en comparación con los más leves. Y las tasas de exacerbación son mayores en estos fumadores actuales o en los fumadores más pesados con los que no fuman. Entonces creo que hay evidencia clara para demostrar que sí debemos trabajar en cesación del tabaco en estas poblaciones y que el fumador activo o el paciente con EPOC y fumador activo es un fenotipo, pues no me quisiera arriesgar llevarlo a fenotipo, pero tiene una expresión diferente que debemos manejar. ¿Qué hacer? Y este es el punto quinto final. ¿Qué tenemos en cesación del tabaco? Muy bien, tenemos literatura significativa. La gran mayoría de los estudios se han centrado en las estrategias que conocemos históricamente. Esta es una revisión específica de cesación del tabaco para personas directamente con EPOC. Más de 13.000 estudios, de 13.000 participantes en 16 estudios. Definitivamente vareniclina, ahorita va a ser una referencia a vareniclina, y terapia de reemplazo nicotínico son como las estrategias más efectivas en este grupo. Miren la tasa de RR 2.6 con intervalos de confianza que superan la unidad. Es muy buena respuesta. Esta digamos que pudiera ser la opción 1A, reemplazo nicotínico con vareniclina, pero bupropión también tiene un efecto positivo, unos RRs también muy buenos y la combinación terapéutica con abordaje conductivo-conductual es fundamental en estos escenarios. Mire los RRs 2.53, o sea, realmente sí tenemos mecanismos para ayudar a dejar de fumar a los pacientes, porque otro mensaje que quiero dejar recalcado. Muchos de los que hacen promoción a otros tipos de cesación, como los que dicen el cigarrillo electrónico, hablan de que es que los pacientes no pueden dejar de fumar, que dejar de fumar es un imposible y que por eso tenemos que dejar que las personas usen cigarrillo electrónico, lo cual no es cierto. Si uno trabaja con bien y orienta a los pacientes, obviamente sí sabemos que hay un grupo de pacientes que va a tener mucho más esfuerzo para dejar de fumar, pero las metas sí se pueden lograr y sí se pueden alcanzar. Entonces necesitamos hacer más tratamiento, más trabajo conductual, soporte y apoyo, que con trabajo conductual, vareniclina, terapia de reemplazo o bupropión en su defecto, los resultados van a ser positivos. Este es el resumen de la gráfica que trae la guía canadiense que les mostré al principio. Solamente para mostrar aquí que algunas terapias como acupuntura, hipnoterapia, láser, pues esta guía no hace recomendación como terapia. Los estudios no han sido muy evidentes, contundentes, entonces deja ahí un espacio como gris y no lo recomiendan en este momento. El trabajo conductual y la farmacoterapia con lo que conocemos, bupropión, citicina, ahorita hago un comentario también de citicina, terapia de reemplazo, pues son las alternativas. Se preguntarán por qué no aparece vareniclina, sino aquí de última, y probablemente es por el problema de acceso en este momento que tenemos a vareniclina en varios países del mundo, incluido Colombia. Hubo un problema de contaminación del medicamento, eso ya llevamos 3 o 4 años. La casa farmacéutica paró el uso. Además, la casa farmacéutica que lo producía se volcó al desarrollo de vacunas y creo que eso ha limitado el avance. Pero aparentemente ya hay como algo de luz al final del túnel. Al parecer hay posibilidades de que se reactive y ya empiezan a aparecer formas genéricas de vareniclina en diferentes partes del mundo. Hay formas genéricas de vareniclina en Costa Rica, formas genéricas en Chile, formas genéricas en Europa, principalmente en España, y formas genéricas en Estados Unidos. Así que creemos que pronto vamos a volver a tener acceso a vareniclina. En este momento que tenemos bupropión
y reemplazo nicotínico. Citicina ha mostrado muy buenos resultados, pero todavía no ha llegado de forma activa a América. La mayoría están en regiones de Europa. Estamos esperando también la oportunidad que llegue citicina a nuestras regiones de América Latina y a Colombia como alternativa. En este momento, pues bupropión, terapia de reemplazo nicotínico, consejería y terapia conductual como herramientas que tenemos. Este es el resumen de la guía de la Organización Mundial de la Salud, que básicamente se enfoca en lo mismo: terapia cognitiva conductual, trabajar en grupos, las ayudas de tecnología, y en cuanto a herramientas farmacológicas, pues menciona las cuatro que hemos estado mencionando. Realmente no tenemos más. Lo importante es el seguimiento activo al paciente y las recomendaciones de vigilancia y de acompañamiento, que tal vez sea lo más importante que necesite un paciente que está en proceso de cesación del tabaco. Recordarles, Colombia tiene unos elementos normativos para apoyar en la construcción de las clínicas de cesación del tabaco y guiar a los clínicos que tomen la decisión de trabajar en estos escenarios. Hay un programa nacional para la cesación del consumo de tabaco y hay además unas directrices emanadas desde el ministerio para la cesación del consumo de cigarrillo, pero también derivados sucedáneos o imitadores que incluyen a los cigarrillos electrónicos. Y quería recordarles, y la dejé aquí al final, la guía de práctica clínica de Colombia que se trabajó con la Universidad Nacional, el Instituto Nacional de Cancerología, Ministerio de Salud. Esa guía resume muchos de los elementos que tenemos porque es una guía muy estructurada con un peso epidemiológico fuertísimo y habla sobre más o menos el resumen de lo que les he venido presentando con un abordaje desde el punto uno de identificador del fumador. Nosotros hicimos una pequeña encuesta, no pues un estudio completo en hospitales de primer nivel y aproximadamente casi un 20 a 30% de los pacientes cuando salían no les preguntaban si fumaban. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es trabajar e identificar en esos fumadores para poder construir en ellos la ruta. Porque la cesación del tabaco es importante y en nuestro paciente con EPOC, si queremos modificar la evolución de la enfermedad, definitivamente necesitamos hacer cesación en este grupo poblacional, obviamente en todos. Y realmente lo que necesitamos es trabajar en prevención, en que las personas no caigan ni en el cigarrillo ni en el electrónico. Pero si ya están ahí, apoyémoslos porque ya vimos que el paciente con EPOC y fumar es una combinación muy peligrosa y daña el pronóstico y la evolución del paciente. Busquemos la prevalencia de condición mental. Muchos de estos pacientes a veces lo que tienen por debajo es depresión, ansiedad, y si lo identificamos como lo publicamos en este estudio con el doctor Panagis de Boston, probablemente sea más fácil resolver la situación de nuestro paciente. Entonces aportémosle a eso con esos beneficios para que al final yo pueda decir que logro mejorar la condición de mi paciente, impacto en ese problema del fumar y queda ahí entre comillas si el fenotipo de fumador realmente merece un capítulo aparte. Muchísimas gracias por la invitación. Un honor para mí estar aquí. Doctor Carlos Aguirre, muchas gracias. Y además en compañía del doctor Cohen, pues completamente emocionante. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias, Manuel, por la presentación excelente. Ya vamos a tener espacio para las preguntas.